Hola a todos, bienvenidos a su espacio de enseñanza bíblica, Ministerio Bíblico Vida Verdadera desde el Ecuador al mundo. Soy Nelson Suárez, siervo del Señor Jesucristo, compartiendo su palabra para todas y cada una de las personas que no la conocen, enseñándola y que sea de enorme edificación para muchas personas que probablemente tienen costumbres y tradiciones, pero muchas veces no son contrastadas con lo que las Sagradas Escrituras nos indican. Espero que este contenido, este tema que voy a compartir con ustedes sea de mucha importancia y de reflexión. Quienes conozcan y no conozcan de la palabra de Dios, dirigido también a cristianos convertidos, y detenernos a algunos detalles que de pronto no nos hemos detenido a ver. Bien, como les decía, soy de Ecuador y en ello tengo algo que he meditado y detenidamente Dios tiene sus propósitos y sus dirección al respecto. Nada pasa por casualidad. Dios tiene un propósito y tiene causalidad. Las cosas en las distintas sociedades que pueden pasar como ha pasado en el Ecuador. Existe mucha violencia, delincuencia. Ahora hemos sido testigos de un acontecimiento que ocurrió hace 48 horas, un acto de terrorismo donde se tomaron sujetos jóvenes, lamentablemente, por asalto a un canal, sometiendo a todos sus empleados y también incluso pusieron en grave riesgo su vida, su integridad física, totalmente con armas de fuego. Incluso la policía indica que habría un artefacto explosivo como es una granada y una, parece artesanal, uno como dinamita. Bien, en el Ecuador, como todos sabemos, han habido antecedentes lamentables, hechos de corrupción que no han sido lamentablemente desconocidos, de gran magnitud. Tenemos actos de corrupción, muchos judicializados, procesados, otros sentenciados y muchos prófugos de la justicia, incluidos desde el presidente de la República, ministros y demás secretarios públicos. Y hoy tenemos varios miembros del órgano de control disciplinario, Consejo de la Judicatura en el país, e incluso jueces, Corte Nacional y de otras jurisdicciones que estarían involucrados en hechos de corrupción. Operadores de justicia en general, fiscales, pero no es algo que solamente ocurre en el Ecuador, existen en muchos países de Latinoamérica, lamentablemente. Pero bien, cuando, eso abriendo es un paréntesis, pero en cuanto a los acontecimientos del ejercicio democrático que ha tenido el Ecuador en este año, donde pienso yo particularmente que el actual primer mandatario no está gobernando por casualidad tampoco, sino por causalidad, porque Dios lo permite, y ya lo vamos a ver. Y su nombre muy singular
también lo vamos a analizar. Como antecedente, el actual mandatario, mientras estaba dentro de la carrera electoral, era uno de los pocos aparentemente opcionados, lo que le llamaban comúnmente un outsider, o sea, alguien que está fuera de las posibilidades de llegar a ser el gobernante que actualmente es. Pero particularmente a mí me llamó la atención y vi ciertas características. Entre ellas, pensé siempre que el nombre de él tenía un propósito de parte de Dios. Porque el nombre Daniel no es cualquier nombre. Pero nuestro primer mandatario tiene un nombre compuesto porque él nació en Estados Unidos. Su nombre es completo: Daniel Roy Gilchrist, en inglés. Muy bien. Si descomponemos este nombre, Daniel, separando Dan y él, Dan en hebreo significa juzgar. Y él, la raíz él de la palabra Dios. Uniendo las dos sílabas, significa Dios juzga. El segundo nombre de él, en inglés, Roy Gilchrist. Para ello, la madre de él, el médico, cuando llegó a la segunda vuelta y bueno, ganó las elecciones, o al menos estaba esperando los resultados, decía que este nombre muy singular que su papá le habría puesto, optó por este nombre. Roy Gilchrist significaría rey, servidor de Cristo. Y eso me despertó a mí algo más a detenerme en esto, en el que el nombre de él tenía un significado importante, y llegar al poder, a gobernar este país, sobre todo que históricamente en nuestro país es el primer gobernante más joven, el único gobernante que ha llegado tan joven. Antes de él, el único que llevaba, digamos, ese ranking de haber llegado al poder era el expresidente fallecido en el año 81, el 24 de mayo de 1981, el expresidente Jaime Roldós. Me parece que llegó como a los 38, 40 años. Pero todas estas características tienen un propósito definitivamente. Dios juzga. Dios utiliza las personas. Y Él tiene esta singularidad en su nombre. No quiero especular, ni soy de aquellos que dicen Dios me dijo, Dios me habló. No, es mi percepción, y sí creo que no es casualidad tampoco. Al respecto, al analizar y reflexionar, primero, única vez en la historia del Ecuador, un gobernante tan joven, de 35 años, con un nombre bastante singular, pienso yo muy bendecido por Dios,
por estas singularidades de su nombre y significado muy importante bíblicamente. Esta singularidad que tiene un propósito, particularmente, creo yo, propósito que, ¿qué significa esa palabra propósito? Propósito tiene dos voces latinas, que se compone de propositum. Por las voces pro significa adelante y ponere, poner, o sea, poner adelante. Creo yo que Dios lo ha escogido a él con un propósito para gobernar este país con tantos males de corrupción, de violencia, de crimen organizado. No hace falta mencionarlo a quienes me están viendo y oyendo, porque por los medios digitales, internet, la información se difunde a una velocidad impresionante. Es decir, estos antecedentes, el poner adelante es el propósito. Y esta palabra que significa los nombres de él, Dios juzga. Estamos en un periodo de justicia ante los hechos y escándalos de corrupción que se han dado. No porque los haya hecho, pero está dentro de esa parte, y que el último hecho de corrupción ocurrido en el Ecuador, denominado Metástasis, pues él colaboró como gobernante, ya en funciones, a que se dé toda la logística de policía y todo, y realmente llegar a desmantelar toda una red de corrupción de alto nivel, desde el órgano disciplinario de justicia, como es el Consejo de la Judicatura acá en el Ecuador, operadores de justicia, jueces, fiscales, etc. Ustedes deben saber mejor los acontecimientos que están ocurriendo acá en el Ecuador, porque el internet nos da una información tan veloz que la conocemos en detalles y muchas veces sin vivir en el país. Pero la singularidad también de este nombre del presidente Daniel, que sabemos que dice: Dios me juzga, es mi juez, o justicia de Dios. Creo yo que estamos en un tiempo de justicia para esta nación, para las entidades públicas del país, y Dios lo está usando a él para este fin. Y con su firmeza y su carácter que él ha demostrado, de no tener ninguna contemplación con ningún acto de corrupción, de ningún estamento público, incluido la función ejecutiva en la que él ejerce como primer mandatario. La otra parte que me llama la atención de su nombre, que es Roy Gilchrist, Rey y Servidor de Cristo, me llama mucho particularmente la atención este nombre y la composición de los dos nombres, ¿no? Daniel, que es justicia de Dios, y Dan significa juzgar. Es decir, un tiempo de tanta corrupción que no solamente vive el Ecuador, sino vive el mundo.
Y creo yo que con la singularidad de su nombre y un hombre joven, bastante joven, que nunca ha existido en la historia del Ecuador un gobernante de su edad y sobre todo con una firmeza en sus decisiones que llama la atención y creo, el propósito de usarlo a Dios como un ya basta, detente, tanta inmoralidad, tanta corrupción que existe en nuestro país. No solo en nuestro país, pero él ahora está gobernando nuestro país porque en Latinoamérica pues existen cosas terribles, empobreciendo más a los más pobres y quienes se aprovecharon de sus cargos públicos en beneficio propio y de su entorno social, amistades, familiares, etc. Ante todo esto que les he manifestado, también existe el nombre Daniel, quien fue un hombre de Dios escogido por él. Y Daniel fue un joven en cautiverio que fue llevado con amigos de él a Babilonia. Y dice el libro de Daniel que ellos eran 10 veces más sabios, inteligentes que el entorno de el rey Nabucodonosor, Babilonia. Y obviamente pues tenían sus costumbres, estas paganas de adivinos, etcétera, de creencias, para mí oscurantistas, porque son oscurantistas, no están a la luz de lo que Dios nos manda en su palabra. Pero fueron llevados. Incluso fue Daniel quien reveló un sueño al rey Nabucodonosor, que ninguno de sus adivinos, ni sus agoreros y todo su entorno que tenía como rey, como gobernante, no pudieron interpretar este sueño. Entonces, todos estos elementos y estos conjuntos muy análogos me llaman mucho la atención y creo particularmente que tienen relación. Y a la luz de la palabra de Dios, el libro de Daniel del Antiguo Testamento, dice los propósitos de Dios y lo que se llaman los tiempos y las eras que Dios muda o cambia. Ya hemos pasado y estamos saliendo de un tiempo de corrupción vicioso, contaminado, de devaluación moral, y estamos saliendo de eso. Ahora el presidente ha tomado la decisión de combatir con firmeza con las Fuerzas Armadas todas estas organizaciones criminales que han tenido sometido al país y han tenido en escándalo incluso los centros penitenciarios del Ecuador. Y ahora se está haciendo algo similar con una firmeza para dar la paz y la tranquilidad al Ecuador. Dicen que uno de los asesores del presidente Nayib Bukele en El Salvador, que transformó esa sociedad, dándole tranquilidad y paz con todas las pandillas que existían y tenían sometidas a la sociedad plagada por este fenómeno social que es delincuencia. También tengo una analogía con eso y un propósito que solo Dios lo puede hacer. Yo tengo una cita bíblica para todos ustedes en el libro de Daniel del Antiguo Testamento, un libro profético. En Daniel, capítulo 2, versículo 21, de la versión Nueva Traducción Viviente, dice así la palabra de Dios.
Él, o sea, Dios, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela las cosas profundas y misteriosas. Conoce lo que se oculta en la oscuridad y aunque Él está rodeado de luz. Él lo ha utilizado, creo yo, en esta analogía y se han revelado hechos oscuros, misteriosos, como es la corrupción nunca antes vista en el Ecuador, la que se ha develado. Ha salido a la luz. Y este versículo bíblico es clarísimo, como ustedes lo pueden observar. Y tomen apunte de este versículo que es el que les repito, Daniel, capítulo 2, versículo 21 al 22. También hay otra cita bíblica en el libro de Salmos, 82, versículo 2. Dice también de la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Salmos 82, 2 dice: ¿hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Interrogante. Hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso y libéralo de las garras de los malvados. ¿Qué les parece? Bastante concordante todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y Dios tiene un propósito, como lo he indicado, y no es casualidad. Es causalidad de cambio, porque Él muda y cambia los tiempos. Que estoy seguro que va a seguirse transformando, como dice también la Biblia, que clamando a Él sanará la tierra, si buscaren su rostro. Y estoy seguro que muchos cristianos lo estamos haciendo, clamando, buscando a Dios, y siempre las oraciones de los santos, buscando y llegando a nuestras súplicas como un incienso y perfume agradable, que es las oraciones de los santos, que lo hacemos a diario. Pero también la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios 29, capítulo 29, versículos de 2 al 4, dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Qué hermosa palabra. Creemos primero en Dios, que ha puesto este presidente que está gobernando nuestro país, y ha puesto un hombre justo. Por supuesto que tiene sus defectos, porque no es un hombre perfecto. Dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Tenemos un regocijo ahora que ha salido bastante las Fuerzas Armadas a controlar y hacer importantes operativos para neutralizar tanta delincuencia, tantas células de terroristas que lamentablemente está plagada el Ecuador. Orar también por los gobernantes para que hagan justicia y traigan la paz, prosperidad al pueblo y disfruten de éxito y buena fama. Esto es realmente una importante reflexión con todos los antecedentes
he indicado, dado que además tengo una última cita que les voy a compartir, que es el libro de Romanos, el Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 13, versículos del 3 al 4. Dice así la palabra de Dios: porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. Y aquí una interrogante: ¿deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Los gobernantes son puestos por Dios y por su voluntad están ahí. Cuando no hay buenos gobiernos, debe de preocuparse una sociedad. Pero en este caso es una señal de transformación a nuestra sociedad, a que hagan cambios profundos. Y para eso fue puesto Dios a gobernar a nuestro joven primer mandatario. Y esperamos que lo siga bendiciendo. Espero que esta pequeña reflexión haya servido a ustedes, que se detengan en eso y lean detenidamente los versículos que les he compartido. A todos quienes me siguen, les deseo bendiciones, y quienes no me conocen, pues se suscriban, le den me gusta, compartan este contenido, se suscriban a él para que sean notificados de los nuevos contenidos y me dejen sus inquietudes en la caja de comentarios, los temas que desearían que traten, o las inquietudes o las dudas que ustedes tengan. Muchas bendiciones a todos.